Amigos de Videos Bolivia, les presentamos la siguiente noticia. El exministro de la presidencia del gobierno transitorio de Yanine Áñez, Jerjes Justiniano, da la cara y manifestó sus dudas sobre los procedimientos iniciados en su contra. Desde Brasil explica por qué salió de Bolivia y por qué lo hizo por vía terrestre. Además, manifestó que no piensa estar el lunes en esta audiencia porque las circunstancias de su notificación son sospechosas, manifiesta el exministro de la presidencia del periodo transitorio de Yanine Áñez, quien estuvo en el cargo menos de un mes. Escuchemos estas palabras y luego continuamos. ¿Qué le podemos decir al país? Es uno de los tantos procesos que se instaura contra la expresidenta transitoria Yanine Áñez. Usted fue ministro de la presidencia durante, si no me equivoco, 90 días, 3 meses. Buenas noches. ¿Cómo ve todo lo que está sucediendo y cómo ve todo lo que se ha venido diciendo en las últimas horas en el país hasta la intervención de su padre, que ha aclarado que usted salió, por ejemplo, el pasado 3 de febrero, lo hizo además por un aeropuerto, es decir, ha salido del país de manera legal? Muy buenas noches, Junior, un gusto. En primer lugar, es importante aclarar esa situación que ya la hizo mi padre, pero con una serie de antecedentes que son tal vez un poco más importantes. En primer lugar, a mí el 12 de julio del año pasado me dio un infarto, me implantaron 2 stents, producto de eso, en un control médico y producto de una dolencia nuevamente, el 30 de enero yo visito al médico, me hace un análisis, me hace un chequeo, me hace un electrocardiograma, me pide que al día siguiente, es decir, a los 2 días, el 1 de febrero, vaya y lo visite en la consulta del hospital. Él atiende en el Hospital San Juan de Dios. Yo compro mi ficha en el Hospital San Juan de Dios, pago por lo que cuesta la ficha, me atiende él y me da un certificado médico de fecha 1 de febrero. Lo que él me dijo es que yo tenía que salir de manera urgente, no salir, en realidad hacerme un estudio de manera urgente, que no se hace en Bolivia. Entonces llamé, busqué pasajes aéreos y no encontré. Lo que encontré fue un vuelo de Corumbá a San Pablo. ¿Qué hice? Me fui por tierra hasta Puerto Suárez, crucé la frontera legalmente, hice mi control migratorio, hice mi ingreso al país del Brasil y ahí agarré un vuelo hasta San Pablo. Esto fue el 3 de febrero. Me sorprendo porque fue una sorpresa prácticamente con la notificación 6 días después. A mí me notifican para que me presente en calidad de testigo el día 9 de febrero, estando ya yo en San Pablo. En ese momento no me llamó mucho la atención. ¿Por qué no me llamó la atención? Porque ya me habían citado anteriormente y yo había solicitado que el Ministerio Público me diga si se iba a tomar mi declaración en Santa Cruz o se iba a pagar, o se iba a gastar, o mejor dicho, si ellos iban a pagar mis gastos del transporte. Se había suspendido en julio del año pasado. Entonces yo dije, voy a representar que estoy impedido, porque todavía no sé hasta cuándo voy a estar fuera de Bolivia. E intento, hago un memorial, desde acá donde estoy, hago un memorial, le envío a un colega en la ciudad de La Paz para que por favor lo presente, y es ahí donde a mí me llama poderosamente la atención. ¿Qué pasó? No han querido aceptar el memorial, ni siquiera quieren que lo presente el memorial, porque dicen que no está con mi firma. Obvio que no está con mi firma, porque estoy fundamentando que estoy fuera del país y estoy dando una base legal argumentando por qué se puede realizar la presentación de un memorial sin mi firma. Pero lo que ya me llama la atención es que no se ha querido recibir el memorial. ¿Y esto qué va a significar? Que evidentemente el día lunes, que es para cuando yo estoy citado, no va a haber un justificativo, y al no haber el justificativo se va a librar una orden de aprehensión, cuando desde el día 9 estoy pretendiendo presentar un memorial y no se me permite eso. ¿Qué es lo que he tenido que hacer? Lo que he tenido que hacer ha sido hablar con uno de los abogados de Luis Fernando Camacho
y pedirle, por favor, como ellos tienen acceso mediante el sistema informático que se llama Justicia Libre y no se requiere ni firma ni presentación personal, lo que le he pedido es que por favor él represente con esa documentación que he hecho llegar también a su canal para que se justifique que mi inasistencia a la declaración del día lunes no se trata por un acto de evasión al cumplimiento de un llamado de la autoridad, sino que se trata de una imposibilidad que no puedo concurrir. El problema de salud que yo tengo no es un problema sencillo, más aún con los antecedentes que tengo. Mi madre falleció a los 60 años de un infarto cardíaco. Mi abuelo, el padre de mi madre, falleció a los 50 años de un infarto cardíaco. Entonces yo no puedo jugar con esta situación habiendo ya padecido un infarto cardíaco. Entonces a mí lo que yo tengo en mi lista de prioridades obviamente es mi salud. Yo tengo una familia por la cual todavía tengo que velar, tengo mis hijos que están estudiando y esa situación hace que mi prioridad sea en primer lugar cuidar mi salud para poder cuidar de los míos. Por esa razón, yo me voy a quedar todavía fuera del país hasta que mi salud esté completamente restablecida, hasta que me digan que no tengo ninguna falla, el estudio que todavía falta que me hagan, que no tengo ninguna falla en cuanto a la viabilidad o variabilidad, no sé cuál es el término específico, del mismo músculo del corazón. Una vez que ya yo tenga definido la estabilidad de mi salud, y dependiendo obviamente, porque fíjense ustedes, ¿por qué no quieren recibirme el memorial? Para mí me llama la atención. Ya eso se está transformando. Lo que inicialmente cuando mi padre me dijo hace un par de noches atrás y me dijo, hijo, no te vengas, yo le dije, papá, yo me voy a ir, porque yo no tengo ningún temor, no tengo nada. Pero resulta que ahora sí veo, además porque le dije, me están citando en calidad de testigo. Sin embargo, ahora veo una mano negra por parte del Ministerio Público. El Ministerio Público es poco confiable, ¿no? El Ministerio Público es mentiroso. El Ministerio Público, no se olvide de usted, Junior, que dijo que la orden de aprehensión de Luis Fernando Camacho es del 30 de octubre. Y el ministro, lamentablemente, sin ningún poco de sangre en la cara, dijo que los abogados de Camacho eran irresponsables porque estaban en el sistema y no se fijaron. Y se olvidó tanto el ministro como los fiscales, que el propio fiscal general el 30 de noviembre dijo públicamente que se estaban reprogramando las declaraciones de Camacho y otras personas. Quiere decir que el 30 de noviembre no estaba la orden de aprehensión de Camacho, pero después dijeron que era el 30 de octubre, cínica y mentirosamente. Por eso yo no confío en el Ministerio Público. El Ministerio Público es un brazo operativo del gobierno, el Ministerio Público es servil al gobierno y por esa razón, al ver ahora, yo ya estoy empezando, voy a esperar a ver cuál va a ser la decisión final el día lunes, ¿no es cierto? Porque si la decisión final, a pesar de presentar este memorial con este justificativo, va a ser mantener o determinar una aprehensión por no haber comparecido, entonces va a estar de manera por demás de clara que sí se trata de una persecución política. Doctor Justiniano, usted no vuelve de momento al país, está sometiéndose a un tratamiento médico, tiene problemas del corazón. Su padre salió hoy rumbo a Brasil también. Él ha dicho que le ha recomendado y le ha sugerido no volver al país porque la justicia está podrida, porque no hay garantías. Usted no sabe aún cuándo vuelve y cómo ve la situación teniendo en cuenta que esto podría estar aún para largo, ¿no? Teniendo en cuenta que está detenido el señor Luis Fernando Camacho ya en Chonchocoro, y si lo han detenido a Camacho por los hechos suscitados el año 2019, eso quiere decir que van a detener a cualquier persona que ellos consideren participaron de algún acto o presunto hecho reñido con la ley, ¿no? Lo que pasa es que el movimiento al socialismo está empecinado, ¿no es cierto? Porque ese es el término, creo, cuando uno tercamente quiere algo, se empecina, está empecinado en querer implantar la idea de que el 2019 hubo un golpe de Estado.
Y si leemos claramente la imputación formal de Luis Fernando Camacho y la resolución de aprehensión de Luis Fernando Camacho, dice que Luis Fernando participó del golpe de Estado, y lo dice en esos términos exactos, a través de su abogado Jerjes Justiniano, al participar en las reuniones que hubo en la Universidad Católica. Que quiere decir que prácticamente nadie puede cometer un delito por intermedio de alguien, a menos que sea, y estos son términos muy técnicos, ¿no es cierto?, lo que sería un autor mediato. Pero lo que está diciendo es que Luis Fernando participó en el golpe por mi intermedio, por lo tanto lo que están diciendo es que yo participé del presunto golpe, cuando todo el mundo sabe. Y fíjense ahora cómo usted dice, cómo se van desarrollando los hechos o las circunstancias. Resulta que ya hasta está en duda que Yanine Áñez haya sido presidente del Estado plurinacional. Han hecho una consulta a la Asamblea Legislativa. Se olvida el movimiento al socialismo, porque se olvida, obviamente que se olvida a propósito, ¿no? Y eso se llama dolo en materia penal, eso se llama mala fe. En términos, digámoslo así, cristianos, se llama ser sinvergüenza. ¿Por qué? A ver, la Asamblea Legislativa, compuesta por 2/3 de masistas el año 2019, sancionaron una ley y se la mandaron a Yanine Áñez para que ella la promulgue. Si no era la presidenta constitucional, ¿por qué se la envían? Yanine Áñez junto con Eva Copa, se olvidó la señora Eva Copa, aunque ella lo dijo claramente, ella firma una ley del Estado Plurinacional de Bolivia, reconociéndola como presidente. Pero hay un detalle más que lamentablemente el movimiento al socialismo se olvida también. Los asambleístas cumplían su mandato el 21 de enero del año 2020 y resulta que se había prorrogado el mandato. Entonces dictan una ley que se llamó la Ley de Prórroga del Mandato de las Autoridades Electas y de la Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Dictan esa ley, pero resulta que para asegurar la legalidad de esa ley mandan en consulta previa, y la consulta previa es un procedimiento que está determinado en la ley del Tribunal Constitucional y en el Código Procesal Constitucional, la mandan al tribunal para que el Tribunal Constitucional diga si esa ley es constitucional o no. ¿Qué dijo el Tribunal Constitucional en la Declaración Constitucional 01/2020? Que es una decisión que, de acuerdo con la Constitución Política del Estado, es de carácter obligatorio y vinculante para todos los órganos del Estado. ¿Qué dijo el Tribunal Constitucional? En primer lugar, dijo, es legal la prórroga del mandato de los asambleístas. Es legal la prórroga del mandato constitucional de Yanine Áñez porque no puede haber ningún vacío de poder. Eso está en la resolución constitucional. Yo me pregunto, y le pregunto a los fiscales, le pregunto al juez que de manera muy descarada ha ordenado la detención de Luis Fernando Camacho, dejando por sentado que hubo un golpe de Estado. Les pregunto, ¿qué hay de esa declaración constitucional? ¿Por qué no la validan? ¿Por qué no la cumplen? Están cometiendo prevaricato el fiscal que dictó una imputación sin reconocer esa declaración constitucional, el juez que ordenó la detención preventiva porque supuestamente hay un golpe de Estado, los vocales que dictaron la resolución han cometido prevaricato porque no han aplicado de manera vinculante, porque resulta que el gobierno de Yanine Áñez fue un gobierno tan constitucional que fue reconocido por la Asamblea Legislativa porque le mandaba las leyes para que ella la firme como presidente. Fue tan constitucional que el órgano electoral fue constituido por la votación de ella. ¿Acaso Salvador Romero no era el delegado designado por ella que llegó a ser el presidente? Y entonces el propio Ministerio Público ha trabajado. ¿Por qué? Si fue golpe de Estado y si fue terrorismo, como dicen, ¿por qué el 2020 ni uno de los fiscales, ni siquiera Juan Lanchipa, ordenó el inicio de un proceso contra Yanine Áñez? ¿Qué quería decir? Que me estaban robando, en otras palabras, porque se estaba cometiendo el delito, me estaban robando, pero como está, el ladrón es poderoso, digamos, no le hago nada, ¿no? O sea, se entraron al banco, están robando, pero la fiscalía no hizo nada. Cuando los ladrones se salieron,
Entonces recién le brincaron. Es una analogía muy burda, ¿no es cierto? Muy burda, porque no se vaya a pensar que hubo muchos actos de corrupción, es cierto, pero lo cierto es que no le iniciaron ni un solo proceso a Yanine Áñez siendo presidente, porque por el contrario le reconocieron la calidad de constitucional de su gobierno. Sin embargo, ahora, ¿cómo se desarrollan las cosas? Ahí ve usted, un juez en el Alto ha dicho que él en la justicia ordinaria la va a jugar a Yanine Áñez. Y lo que es más irrisorio, Junior, le ha mandado un oficio el inferior a la Corte Suprema diciéndole, señores, remítanme el expediente que ustedes no la van a jugar a Yanine Áñez, la voy a jugar yo. O sea, eso es una aberración jurídica. Nosotros los abogados que entendemos un poquito de leyes, ¿sabe qué? Nos da pavor de saber que ese tipo de jueces son jueces. Esa es la justicia que está en manos del movimiento al socialismo. Entonces, ¿cómo se están desarrollando las cosas? Lamentablemente se están desarrollando queriendo implantar una idea que es totalmente falsa, porque no hubo un golpe de Estado, porque para empezar, mire usted, las reuniones en la Universidad Católica se hicieron después que el presidente Evo Morales renunció, por lo tanto no se hicieron para tumbarlo, se hicieron después que él renunció. No hay un indicio claro, evidente. No, aquí está el video de Camacho diciendo en una reunión de una fraternidad que su papá hizo esto y que los policías no salieron. ¿Desde cuándo las declaraciones de un imputado tienen valor probatorio? O sea que si Camacho en este momento dice, ¿sabe qué? Lo que dije ahí fue mentira, no hubo nada de eso, es prueba. Y entonces, ¿qué va a hacer el Ministerio Público? Si utiliza sus palabras para decir una cosa, porque otra cosa es que tenga otros elementos, ¿no? ¿Dónde se reunieron? ¿Cuándo se reunieron? ¿Con quiénes se reunieron? ¿Quiénes eran? ¿Qué se acordó? Es totalmente distinto. Lamentablemente, el movimiento al socialismo, utilizando a la servil y corrupta institución del Ministerio Público, lo que está haciendo es queriendo implantar una idea que hubo un golpe de Estado, cuando lo que hubo el año 2019, reconocido por Evo Morales, fue un fraude electoral. ¿Acaso Evo Morales no anuló las elecciones? ¿Por qué las anuló Evo Morales las elecciones? ¿Por qué dijo que iba a haber un nuevo proceso electoral si no hubo fraude? ¿Y por qué dijo que con nuevas autoridades del Tribunal Electoral? Sencillamente porque él sabía que hubo fraude. Y por esa razón, la gente que estaba movilizada en las calles no le perdonó, puede ser tan cara dura a Evo Morales, y no renunciar él y no postularse. Porque yo le aseguro una cosa, si Evo Morales hubiese dicho, ¿sabe qué? Sí se van a convocar a nuevas elecciones y yo no voy a participar, voy a seguir siendo presidente por último 3 meses más, yo le aseguro que la gente iba a aceptar eso. ¿Por qué? Porque eso iba a hacer reconocer que él es el autor o el beneficiario del fraude. Entonces, se está queriendo implantar una idea que lamentablemente de algo que no sucedió, porque el 2019 no hubo golpe de Estado. Una consulta, usted estuvo, me corrige, creo que 90 días, 3 meses, y de allí en más usted fue uno de los durísimos críticos. Nosotros hacíamos la denuncia, escuchábamos a usted también pronunciarse respecto a los respiradores, a los gases. Es decir, usted estuvo y luego fue un crítico al gobierno de Yanine Áñez. ¿Por qué considera usted que quieren aprenderlo y por qué caso se lo ha citado en calidad de testigo para este lunes? A ver, yo estuve exactamente 21 días. Cuando los bloqueos en Santa Cruz se levantaron, después de los bloqueos que estaban haciendo los masistas se levantaron, cuando los bloqueos que estaban haciendo los cocaleros en Cochabamba se levantaron, cuando los bloqueos que estaban haciendo los masistas en el Alto y en la ciudad de La Paz se levantaron, producto de todas las gestiones que hicimos con el Ministerio de la Presidencia, la Presidenta entendió que ya estaba pacificado el país y por lo tanto ya no era necesaria mi participación, porque mi compromiso con la Presidenta era procurar la pacificación del país. Por esa razón yo estuve solo 21 días. No compartí la forma como la Presidenta me destituyó, nunca lo entendí, la llamé personalmente para hablar con ella, nunca hasta el día de hoy contestó mi llamada, y no porque respiraba por la herida, sino porque simplemente veía la realidad
empecé a mirar actos de corrupción, hechos de corrupción, y fui un duro crítico de Yanine Áñez, simplemente por la realidad. Como soy un duro crítico de Arce Catacora y soy un convencido que es una persona desleal, que es una persona inmoral además, ¿no? Porque él lo propuso a Evo Morales y ahorita lo quiere hundir a Evo Morales. Eso es ser desleal, pues, ¿no? Su mentor y el que lo propuso prácticamente fue Evo Morales, y en este momento lo quiere hundir, es más, lo quiere meter preso a Evo Morales. No se extrañe en la población que dentro de unos días haya algún operativo para meterlo preso a Evo Morales. Esa es manipulación de Arce Catacora. Entonces, ¿cómo puede ser que el presidente, que lo pone una persona que era su hombre de confianza, fue su ministro, casi 8 o 10 años fue su ministro, y resulta que lo traiciona? Entonces yo soy un duro crítico de él, ¿no? Como he sido duro crítico de Evo y de todos los malos gobernantes. ¿Por qué? Creo, ¿en qué caso se me ha citado? Se me ha citado en el caso denominado terrorismo, en el caso en el que Luis Fernando Camacho está preso, en el caso en el que dicen que Luis Fernando Camacho cometió el delito por intermedio mío. Entonces díganme cómo no va a venirse, cómo no va a aflorar. Y claro, ¿sabe qué? Es tan tramposo el Ministerio Público que debieron citarme por último en calidad de imputado. ¿Por qué? Porque si hay una alusión directa a que la participación fue por mi intermedio, entonces debieron citarme. Pero ¿sabe por qué me citan como testigo? Porque es tramposo el Ministerio Público. Porque el testigo no puede callarse. Porque si el testigo dice, ¿sabe qué? Mire, me voy a coger a mi derecho al silencio, lo que le está diciendo al Ministerio Público es, oiga, ¿sabe que yo lo cometí el delito y tengo miedo que me imputen por esto? Entonces, si yo voy en calidad de testigo, yo voy a declarar. Es más, el gobierno me ha iniciado un proceso en mi calidad de ministro por haber contratado a 3 personas que no cumplían el perfil para ser contratado. Se llama el delito presunto contrataciones ilegales. Me han iniciado un proceso. Ya me convocaron a declarar, ya fui a declarar, y ¿sabe qué? No me acogí a mi derecho al silencio. Declaré todo lo que me preguntaron, absolutamente todo declaré. Y en ese proceso, Junior, vino una comisión instruida, mandaron, es decir, una cooperación directa, es decir, el proceso está en La Paz y me tomó mi declaración un fiscal aquí de Santa Cruz. ¿Por qué razón no quieren hacer lo mismo con mi calidad de testigo? ¿Y por qué quieren que yo vaya a La Paz? ¿Cuál es el empecinamiento para que yo vaya a La Paz? La única conclusión a la que llego, subjetiva por cierto, es porque quieren que no vuelva de La Paz. Entonces ya no hay las garantías, el Ministerio Público actúa ya demasiado, ya es descarada la forma en la cual actúa para querer implantar y terminar de implantar la idea de que hubo un golpe de Estado. Por esa razón es que creo que ya existe ya serios indicios de una persecución política. A pesar de ello, todavía no tengo fecha definida para volver al país. ¿Por qué? Porque, como le dije, primero tengo que velar por mi salud. Cuando esté restablecida mi salud, y como dice la Biblia, ¿no es cierto? La Biblia dice, mirad los lirios del campo, mirad los pájaros del cielo, no siembran, no tejen ni hilan, y aún así nadie se ha vestido ni con la grandeza, y esto comen todos los días. ¿Por qué? Porque cada día trae su propio afán, dice la Biblia. ¿Qué le quiero decir con esto? Que por ahora mi prioridad es mi salud. Con los antecedentes que tengo de decesos familiares cercanísimos, no puedo jugar con mi salud. Por esa razón, una vez que yo tenga restablecido este tema de la salud, recién ahí me sentaré, cada día trae su propio afán, y entonces veré qué decisión voy a tomar. Muchas gracias, le agradezco. Saludarle. Ha sido citado, doctor, y obviamente usted conoce la repercusión que esto ha tenido en nuestro medio y en nuestro país en las últimas horas por el denominado caso Golpe, por los hechos del 2019. Bueno, efectivamente, prácticamente me he sorprendido con esa situación. ¿Por qué razón? Porque, y es importante que se sepa, yo el año pasado, en el mes de julio, tuve un infarto. En fines de enero prácticamente voy al médico nuevamente, el 30 de enero. El médico me dice que necesita hacerme unos estudios, necesita hacerme un electrocardiograma, me pide
él atiende en el Hospital San Juan de Dios. Voy el 1 de febrero, compro mi ficha, me atiende con esa ficha, me diagnostica una angina inestable, es decir, un dolor en el pecho inestable, para poder descartar o para ver qué tratamiento a seguir, qué conducta a seguir. Me sugiere la realización de un estudio que no se hace en Bolivia, el término específico no me recuerdo, pero es para ver la perfusión que tiene el músculo cardíaco, y eso se hace con una sustancia que no se utiliza en Bolivia, que es con talio. Entonces él me sugiere hacerlo prácticamente de manera inmediata, toda vez que había una angina inestable. Ante esa situación intento comprar un boleto en avión, sin embargo no había espacio, no había disponibilidad de horario. ¿Qué hago? Me voy por la carretera, registro mi salida en Puerto Suárez, luego registro mi entrada en Corumbá, agarro un vuelo inmediatamente a San Pablo para precisamente hacer esto. Esto fue el día 3 de febrero. El día 9, es decir, 6 días después, o sea, ni que fuera divino con 6 días de anticipación, me sorprendo y me citan en mi domicilio en Santa Cruz para que me presente este lunes que viene. Lo raro de esto es que ya yo había presentado un memorial anteriormente indicándole al Ministerio Público que me diga si podían tomar mi declaración en Santa Cruz o podían enviarme los boletos para que yo vaya a la ciudad de La Paz. Desoyendo completamente eso, me vuelven a citar para que vaya a la ciudad de La Paz. Ante esa situación, inmediatamente redacto un memorial haciendo conocer toda esta situación y le pido a un abogado en la ciudad de La Paz que por favor lo presente. Lo que me llama la atención son varias cosas. La primera, que no aceptan ese memorial, ni siquiera permiten que se presente el memorial. Ya eso es sintomático, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en teoría no habría justificado yo mi ausencia para el día lunes y se habilitaría una orden de aprehensión, en primer lugar. En segundo lugar, llama la atención que tenga que ir necesariamente a la ciudad de La Paz en mi calidad de testigo. ¿Por qué? Porque es importante que usted sepa, Cecilia, que en mi calidad de ministro me ha iniciado otro proceso. Un proceso por un presunto delito de contrataciones ilegales, porque dicen que contraté a 3 personas que no cumplían el perfil para el cargo, y como no cumplían el perfil para el cargo y es mi firma la que firma o es mi persona la que firma en los memorándum de contratación, entonces yo cometí el delito. Sin considerar que hay todo un procedimiento previo, yo no hago la carpeta, pero más allá de esas cuestiones, lo cierto es que en ese caso sí me tomaron mi declaración en la ciudad de Santa Cruz. ¿Ese caso fue abierto cuándo, doctor Justiniano? Ese caso se abrió en febrero del año 2020, del año 2022. El año pasado. El año pasado, sí. Y yo más o menos en el mes de septiembre o agosto, no recuerdo, declaro en la ciudad de Santa Cruz. Es decir, se pidió mediante cooperación directa para que yo declare en la ciudad de Santa Cruz. ¿Cuál es el afán para llevarme en calidad de testigo a la ciudad de La Paz? Cuando el testigo es menos importante, ¿no es cierto?, que el imputado, ya llama la atención. ¿Por qué no me toman mi declaración? ¿Por qué no me reciben el memorial acreditando o justificando? También llama la atención. Y lo que más llama la atención, o lo que más me llama la atención, es el hecho que, por ejemplo, en la imputación de Luis Fernando Camacho, dice claramente que él cometió o participó del denominado golpe de Estado por intermedio de su abogado Jorge Justiniano. ¿Qué quiere decir? Que si Luis Fernando Camacho está siendo acusado del golpe de Estado o del delito de terrorismo para el golpe de Estado, entonces él participó por mi intermedio y por lo tanto yo habría participado. ¿Usted cree que le puedan cambiar, perdón, doctor, la figura jurídica entonces en calidad de testigo a calidad de acusado? Lo que pasa es que el Ministerio Público es tramposo. Suele hacer, esa es una de las trampas más burdas que hace el Ministerio Público. ¿Cuál? Lo citan en calidad de testigo porque el testigo tiene la obligación de declarar. No puede acogerse a su derecho al silencio. A menos que él diga, ¿sabe qué? Esto no declaro porque me puede incriminar. Y es como decirle al fiscal, ¿sabe qué, señor fiscal? Sí, yo cometí el delito y por eso me callo.
Como el testigo tiene que declarar, está obligado a declarar, le ponen una trampa para que declare y después lo que diga el testigo ya le cambian la figura. ¿Acaso no hicieron eso con Angélica Sosa en el caso de Ítem Fantasma? Angélica Sosa primero la citan como testigo y a los 4 días, a los 3 días prácticamente la aprenden y la imputan por el caso de Ítem Fantasma y en este momento está detenida preventivamente. Es típico. Las trampas del Ministerio Público, la falta de ética, la falta de objetividad del Ministerio Público, todo el mundo la conoce, ¿no es cierto? Y peor en un caso político, donde es el brazo operativo del gobierno. Esta situación que usted dice se puede generar, que usted la plantea como una posibilidad que se pueda generar ante este llamado convocatoria de declaración de usted, ¿lo hace pensar en volver a Santa Cruz para prestar su declaración? ¿Usted estará la próxima semana aquí? A ver, hay algo que es evidente. Yo salí de Santa Cruz por un problema médico y con antecedentes serios. Mi señora madre murió antes de cumplir los 60 años de un infarto cardíaco. Su padre, mi abuelo, murió a los 50 años de un infarto cardíaco. Yo tengo 51 años, por lo tanto, y ya tuve un infarto. Entonces tengo antecedentes de ello. Para mí es privilegio, es prioridad mi salud. No voy a volver en cuanto no termine de hacerme todos los estudios, porque los estudios dicen hay que hacer estos estudios para ver qué vamos a hacer. Primero tengo que saber qué es lo que tengo para ver qué es lo que vamos a hacer. Y recién ahí, en función de eso, ya me sentaré, analizaré qué es lo que pasa. Va a ser un detonante el día lunes. Si el día lunes el Ministerio Público dice, ¿sabe qué? No ha comparecido ni ha acreditado impedimento ni justificativo y por lo tanto se libra orden de aprehensión, entonces ya es claro, ¿no? Ya quieren aprenderme. Entonces, pero analizaré. ¿Cuándo voy a analizar? En el momento en el cual mi salud esté completamente restablecida y en ese momento analizaré y veré cómo está la situación para ver si vuelvo o no vuelvo. La justicia es corrupta, la justicia está corrompida, la justicia es vendida al poder político. Alguien dígame que no. ¿Usted no confía en esta justicia? No, ¿cómo se? Yo confío en la justicia, la justicia como valor, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque soy abogado. En junio de este año cumplo 23 años de abogado. Si yo no creyera en la justicia, ¿por qué ejerzo el derecho? ¿No es cierto? En lo que no creo es en la administración de justicia. Pero al final y al cabo la justicia es como la verdad. Al final se impone. A veces tarda, a veces lenta, pero llega. ¿Me entiendes? En este sistema judicial yo no confío. Y peor cuando existe una presión política, como en este caso, que el gobierno está queriendo implantar una idea que es falsa. Porque no me vengan a decir que el año 2019 hubo un golpe de Estado. Por favor, no existió golpe de Estado. ¿Quién anula las elecciones? Evo Morales. ¿Por qué anula Evo Morales las elecciones? Porque él dijo, hagamos una auditoría vinculante que la haga la OEA, que es un observador imparcial. ¿Y qué dijo la OEA? Los resultados de la elección son dudosos, no llevan a un resultado cierto y por lo tanto tiene serios cuestionamientos. Ante esa situación, ¿qué hizo Evo Morales? Anuló las elecciones. ¿Por qué las anuló las elecciones? Porque hubo fraude, porque de lo contrario, si las elecciones fueron correctas, ¿por qué tenía que anularlas? Las anula porque hubo fraude. ¿Qué pasó? Evo Morales dijo, ya, pero vamos a llamar a nuevas elecciones en las cuales él iba a participar. Había que ser pues cara dura para eso. Y encima dice a los miembros del Tribunal Supremo, a los que hicieron el fraude, ordena que los procesen. Si el fraude lo hicieron para él, ¿por qué no se ordenó que eso lo procese a él mismo? Porque obviamente, ¿no? Si alguien roba en el banco y le traen la plata a alguien, también ese alguien pues es parte del delito. Entonces, lamentablemente lo que hubo fue un fraude. Producto del fraude, Evo Morales renuncia. Viene una serie de sucesivas renuncias que lo que buscaban era dejar un vacío de poder. Y en ese momento asume Yanine Áñez, y hágame un favor, ¿acaso no la reconocieron los otros 3 órganos del Estado? ¿Acaso la Asamblea Legislativa no le mandó más de 100 leyes que aprobó Yanine Áñez y que prácticamente llevan su firma como presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia? Claro que sí.
¿Acaso no la reconoció el órgano electoral, que es otro órgano de poder? ¿Por qué? Porque ella designó a Salvador Romero, que era el presidente del Tribunal Supremo Electoral. Claro que la reconoció. Doctor, y ante esta situación, ¿acaso no la reconoció también el Tribunal de Justicia? También. Entonces no me vengan a decir ahora que su gobierno no era constitucional. Ante esta situación, ¿usted se declara o se considera un perseguido político? Yo considero que existen ya serios indicios para empezar a sostener la idea, sí, podría considerarme un perseguido político. Va a depender de cómo se desenvuelvan algunas cosas en los próximos días. Por eso digo, la decisión de volver o no volver está condicionada a dos aspectos. Uno, el más esencial, el más importante, el tema de salud. Y dos, de determinar y ver cómo se desarrolla el panorama judicial y político, porque lamentablemente en Bolivia la justicia se politizó y la política se judicializó. Doctor, ¿tiene un tiempo establecido, ya para ir finalizando, para que le cuente el país, de permanencia en Brasil, es decir, tomando en cuenta su salud? No tengo un tiempo establecido, es más, antes me recuerdo que cuando uno entraba a un país le decían cuánto tiempo podía quedarse. Ahorita ni siquiera le preguntan, es más, ya no le dan ninguna certificación. No, sí, me dieron una boleta, pero no dice cuánto tiempo. Por lo tanto, para mí, como le digo, lo más importante es mi salud. Voy a ver qué es lo que pasa. Tengo unas consultas todavía con otros médicos que no son del Perú, de Brasil. Hay unos médicos peruanos también que me van a atender y estoy viendo el tema ese precisamente. Entonces estamos a la espera de ver qué es lo que pasa. En lo personal ya, porque todo lo que hemos conversado obviamente también implica personal, un sentimiento personal, pero en lo personal, ayer su papá, que es conocido y reconocido también en el país, el doctor Jerjes Justiniano Talavera, decía: yo le recomendé que no vuelva, la angustia que le ha mostrado, ¿qué siente después de todo esto que se va generando también en el ámbito familiar ya? Yo lamento, ¿no es cierto? Yo lamento que los allegados a uno terminen sufriendo más, ¿no? Porque al final y al cabo, yo creo mucho en Dios. Yo creo que esos aspectos son los que lo fortalecen a uno. Pero, por ejemplo, sufre mi padre. Sufre mi padre porque puede ver que me pueda pasar algo. Sufren mis seres queridos, ¿no? Sufren mis hijos. O sea, lamentablemente, al final y al cabo, más son los otros que uno, que los que sufren, ¿no? Y lamentablemente uno a veces tiene que tomar decisiones por encima de lo que uno quiera, ¿no? Usted no crea que no me dan ganas de decir que a mí qué me importa, yo voy y me presento, si que me quieren meter preso, que me metan, pues, ¿no? Y a ver si se atreven, y por último, si se atrevieron a llevárselo al gobernador, casi lo tiran al suelo y se lo llevaron. ¿Por qué no me van a llevar a mí? Pero yo quisiera que lo hagan, digamos, ¿no? Pero ¿y qué hago con mis hijos? Que mis hijos están en la universidad, que están estudiando, que todavía tengo que velar por su futuro. Yo no tengo empresa, no tengo una espalda financiera. Yo vivo de mi trabajo y yo pago mis deudas con mi trabajo, ¿me entiende? Entonces, obviamente, esas son cosas que me frenan y me hacen pensar más en mi familia que en mí mismo. Queremos escuchar lo que decía su papá. Yo creo que usted lo ha escuchado, pero también para la población que nos está siguiendo, lo decía en las últimas horas. A propósito del consejo que le daba de no volver, porque como usted nos decía, no confía en la administración de justicia. Estoy haciendo cola para abordar el vuelo a Brasil. Voy a ver cuál es la situación de salud de mi hijo. Porque la situación política la sabemos, ¿no es cierto? No hay ningún misterio. Aquí hay una represión brutal y hay una persecución política. Si este gobierno trata así al gobernador del departamento más importante de Bolivia, por Dios, qué desfiguración, qué falta de consideración, qué falta de respeto y además una pérdida absolutamente del derecho. Nunca he visto un gobierno más mediocre que utilice a una justicia tan mediocre como ellos para utilizarla como medio de represión política. Él quiere venir. Él ha presentado un memorial al fiscal y al juez explicando de que él se encuentra en Brasil por razones de salud. Mi hijo se fue mucho antes que lo notifiquen.
A mi hijo lo notificaron 3 días cuando él estaba en San Pablo y él ha sido citado como testigo. En consecuencia, como testigo, la ley, el procedimiento señala que un testigo que no puede acudir personalmente pueden recibirle su declaración mediante internet. Y eso es lo que ha planteado mi hijo. ¿Por qué le ha aconsejado usted a su hijo? ¿Qué aconsejaría a un hijo? Que lo van a perseguir, que lo van a encarcelar. ¿Vos crees que yo soy idiota? ¿Vos crees que yo voy a decirle, mi hijo, venga, mi hijo, usted tiene los huevos necesarios, venga y enfréntese esta jauría de animales? No, compañero, por favor. Yo estoy aquí. Yo voy a dar la cara por mi hijo. En consecuencia, yo le dije a mi hijo que no puede venir. Voy a discutir con él esta noche, voy a convencerlo. Precisamente voy a ver primero su estado de salud, que es lo que más me preocupa. Y luego, la pelea, le podemos dar la pelea aquí al gobierno, eso no es problema. ¿Ha manifestado su interés de retornar al país? Él quiere presentarse, le ha manifestado, él quiere, nunca huyó, él quiere presentarse. El tema está en que no hay garantías para una presentación. Ya lo escuchamos, pese a todo, con una fortaleza, pese a la preocupación que él manifiesta como padre, ¿no? Con una fortaleza en este viaje que encaraba para verlo, doctor. Evidentemente son esas las cosas, ¿no es cierto?, que al final y al cabo lo hacen titubear a uno, ¿no? A veces uno dice, si no tuviera familia, fuera más corajudo y fuera más valiente, y no quiere decir que reniegue de mi familia, por el contrario, tener familia lo hace ser a uno más cauto, lo hace ser más cuidadoso, lo hace ser más prudente, porque si no tuviéramos familia fuéramos tal vez temerarios, ¿me entiendes? No solamente él, es el resto de mi familia también la que sufre, y lamentablemente esto es producto de una situación que el gobierno quiere terminar de implantar ideas, tiene narrativas, cuentos que no son ciertos y evidentes. Lamentablemente en Bolivia no existió ningún golpe de Estado, pero fíjense ustedes, en este momento Yanine Áñez está condenada por el caso Golpe 2. Luis Fernando Camacho está detenido por el caso Golpe 1, es decir, hubo un golpe. Al final y al cabo están queriendo implantar la idea que hubo un golpe, olvidando que los bolivianos sabemos lo que hemos vivido el año 2019. Lamentablemente creo que esas cosas son las que le hacen mucho daño al país. Nuestros gobernantes no saben gobernar. Nuestros gobernantes lo único que quieren no es gobernar, es mantenerse en el poder. Y para eso utilizan cualquier cosa, lamentablemente. Doctor, le queremos agradecer por estos minutos a la distancia desde Brasil en este diálogo. Esas fueron las palabras del exministro de la Presidencia del Gobierno Transitorio, Jerjes Justiniano, quien dice que existen indicios para considerarse un perseguido político. Jerjes Justiniano sostuvo que no hay elementos objetivos para considerarse un preso político, pero hay situaciones del Ministerio Público que despiertan suspicacias. El exministro de la Presidencia del Gobierno Transitorio de Yanine Áñez, Jerjes Justiniano Atalá, dio la cara y confirmó que salió de Bolivia por un tema de salud y resaltó que si bien no hay elementos objetivos, existen indicios suficientes para considerarse perseguido político, debido a que el Ministerio Público no aceptó una justificación enviada para no estar presencialmente en una toma de declaración. Dentro de las investigaciones que se impulsan en el marco del caso Golpe 1, la exautoridad fue citada a declarar como testigo, pero al presentar una justificación en la que muestra que no puede acudir porque se encuentra en Brasil por un tema médico, esto fue rechazado por el Ministerio Público debido a que el documento no tenía su firma. Yo creo que existen los indicios para considerarme un perseguido político. Todavía no existen los elementos absolutamente objetivos. Tengo una citación en calidad de testigo, pero tengo una justificación que no la quieren recibir en el Ministerio Público y por lo tanto tengo en puertas una orden de aprehensión. Cuando eso se configure, entonces me consideraré un perseguido político, aclaraba Jerjes Justiniano, quien relató que salió del país el pasado 3 de febrero, pero 6 días después le llegó la notificación el 9 de febrero, y fue ahí cuando envió el memorial justificando su ausencia, pero este fue rechazado, tema que le hizo sospechar de la actitud del Ministerio Público.
que en cualquier momento puede argumentar que no recibió el justificativo por parte del exministro. No obstante, presentará nuevos descargos como el certificado médico, el talón de control migratorio que acredita que no se encuentra en Bolivia y otros elementos para no dar lugar a que se libre una orden de aprehensión en su contra. Jerjes Justiniano subrayó que si salió del país no fue por una razón de carácter judicial, jurídica o política, sino por una razón estrictamente médica, y esto último será determinante para saber cuándo retornará al país. Es de conocimiento público que mi padre, Jerjes Justiniano Talavera, manifestó: no se te ocurra volver, esta es una justicia corrupta, vendida y servil al gobierno. Sin embargo, le dije que voy a hacer el procedimiento que tengo que hacer y los estudios médicos, apuntaba Justiniano al recordar que no existe un proceso en su contra, y resaltan que no salió huyendo en ningún momento. El aspecto que inquieta al exministro es que el Ministerio Público no quiso recibir el memorial que envió, lo que sería una muestra de que la entidad ya no lo quiere simplemente en calidad de testigo. Pero ¿cómo llegó a esta conclusión? Si se revisa la imputación formal contra Luis Fernando Camacho, en esta dice que el ex cívico y gobernador cruceño participó del supuesto golpe de Estado, y dice textualmente por intermedio de su abogado Jerjes Justiniano, que quiere decir que para el Ministerio Público prácticamente quien estuvo en la planificación de ese inventado golpe de Estado fue mi persona, y que Camacho habría actuado por medio de mi persona, señalaba Jerjes Justiniano. Según sus declaraciones, él habría sufrido en julio de 2022 una crisis de salud y ya en enero del presente año volvió a tener molestias, por lo que el especialista que lo atendió le sugirió realizarse unos estudios que no se practican en Bolivia, sino en el exterior. Debido a su sofisticación, su certificado médico fue emitido a principios de febrero y salió del territorio boliviano el día 3 de febrero por vía terrestre. Manifestó que fue este medio porque no encontró vuelos. Dependiendo de las circunstancias y una vez que se restablezca su salud y se encuentre en buen estado, Jerjes Justiniano, la ex autoridad del gobierno transitorio, analizará si retornará o no al país, ya que su prioridad, según él, es su salud. ¿Qué opinan ustedes frente a las palabras de Jerjes Justiniano, el exministro de la presidencia del gobierno transitorio de Yanine Áñez? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.